Y bueno, acá volvemos. Se nos cortó, nos quedamos sin internet, así que tuvimos una interrupción del vivo que estábamos teniendo recién con la doctora Maldonado y con Rosario López. Vamos a volver a esperar que se conecten, así continuamos, porque la verdad que estaba muy interesante toda la charla que estábamos teniendo sobre la consulta genética. Bueno, a ver, ahí se volvió a conectar Rosario, así que ya la vamos a invitar a que se una nuevamente al vivo y ya también la tenemos a la doctora. La tecnología por ahí nos hace una mala pasada. Ya lo tenemos de vuelta, acá estamos, de vuelta. Perdón, fui yo la que me quedé sin internet, se cortó todo, se cortó luz, todo, acá ya volvimos. Estaba diciendo a toda la gente que se estaba conectando que estaba súper interesante, creo que en la mejor parte se cortó. Bueno, por suerte quedamos todos acá. Todas acá, todas acá, todas acá. Seguimos. ¿En qué estábamos, Emilia? Bueno, justo Rosario me había hecho una pregunta muy interesante que es, ¿en qué momento del embarazo uno, podría sospechar o detectarse el síndrome de Down? La realidad es que habitualmente, o por lo que la mayor parte de la población tiene acceso, la sospecha se puede establecer ya desde lo que se llama el screening del primer trimestre, que es esta ecografía famosa que hacemos todos a la semana 11 a 13 de la translucencia nucal habitualmente, a la que se suman varios parámetros en la ecografía, y ahora se ha sumado inclusive lo que se llama el screening combinado el primer trimestre, que además de una ecografía uno se hace un análisis de sangre, y eso lo vuelve mucho más específico y nos devuelve a nosotros, a partir de un programa que se creó en la Fundación de Medicina Fetal en Barcelona, un riesgo ajustado justamente de que este embarazo, el cual nos encontramos atravesando, tenga el riesgo de desarrollar una anomalía cromosómica. Siempre es importante conocer que este estudio marca riesgos. Nosotros nos gusta explicarlo como un colador, por así decirlo, una suerte de selección de mujeres o de mamas que por las características en la ecografía tienen un mayor riesgo de tener un niño con una anomalía cromosómica. Entonces, a partir de eso, uno dependiendo del riesgo que arroje ese screening, ese estudio ecográfico con análisis de sangre, el riesgo ajustado que se llama, que es sumando las características de ambos estudios, uno conoce que las pacientes que están en un mayor riesgo requieren de una técnica para confirmar justamente este diagnóstico. Habitualmente la confirmación se hace a partir de, digamos, necesitamos analizar el ADN del bebé, justamente para hacer esto que hacemos de manera, a partir del análisis de sangre cuando el niño ya nació, se hace en el ADN del bebé, pero aún en el embarazo, digamos, en la panza de la mamá. Entonces, lo que habitualmente se utiliza es, o una extracción se hace de líquido amniótico o de placenta, y a partir de eso hacemos exactamente el mismo estudio que comentaba recién, el análisis de las células a nivel del microscopio para confirmar justamente si existe o no un cromosoma 21 de más en este caso. Puntualmente el estudio tiene una demora un poquito menor a lo que se haría si lo haríamos con un análisis de sangre, lleva habitualmente 10 a 15 días en estar el resultado. Entonces, una nueva técnica que ha surgido hace muy poco tiempo, que la aplicamos hace muy poco tiempo aquí en nuestro país, se llama QF-PCR, que es otra técnica, y lo que hace es detectar material extra, pero, perdón, no quiero volverme muy técnica en las palabras y me gustaría que todos entiendan, porque por ahí uno va al médico y se vuelve con estudio y dice, no sé qué me pidió, algo me pidió, pero no entiendo. Entonces, la idea de este estudio es justamente que al no requerir el análisis, el cultivo de las células, como les explicaba recién, y el análisis, sino que analiza el ADN directamente, uno tiene un resultado mucho antes y alrededor de las 48 72 horas, y ya podemos transmitirle el diagnóstico a los papás, ¿no?
Y por otro lado, otro estudio que en realidad aquí en Argentina todavía está emergiendo, digamos, no lo conoce la totalidad de la población, pero sí en otros países con otro nivel de desarrollo se utiliza de manera rutinaria. Es un estudio que ya lo podemos hacer desde la semana 9 de gestación, o sea, mucho antes, que se llama ADN fetal, es una, o Non-Invasive Prenatal Test, que es un estudio que se llama NIPT, por ahí lo habrán escuchado así, porque son las siglas de este estudio, que uno haciéndose ya un análisis de sangre, la mamá, al conocer que hay pequeñas fracciones del ADN del bebé que pasan a través de la placenta a la circulación de la mamá, uno puede seleccionar a partir de un análisis de sangre el ADN del bebé y analizarlo para ver si existe un riesgo de trisomía 21, 18, 13, que son las más frecuentes en el embarazo, ¿no? Entonces, ya con este estudio, imagínense que uno habitualmente conoce o llega a conocer que está embarazada alrededor de la semana 6, 7, que es el primer atraso. Entonces, ya con 2 semanas posteriores a la noticia, uno puede conocer o estar al tanto de este riesgo. Puntualmente para la trisomía 21, la especificidad del ADN fetal es de un 98-99%, así que es prácticamente diagnóstico. O sea que en ese caso no es necesario la extracción del líquido amniótico para el otro estudio que nombrabas anteriormente. Exactamente, es mucho más sencillo, es un análisis de sangre como cualquier otro que haríamos de rutina. Y acá hay una mamá que nos plantea lo siguiente, dice, buenas tardes, yo me hice la translucencia y la obstetra dijo que no estaba todo, que estaba todo perfecto. ¿Cómo puede ser que no lo haya visto? Y con respecto a la cardiopatía, ¿tampoco se ve? ¿Es riesgoso para un parto normal? Bueno, es una excelente pregunta. La realidad es que el screening del primer trimestre es una suerte de, digamos, uno mide factores, características a nivel de la ecografía que nos determinan un cierto riesgo. Pero también, digamos que habitualmente o en el gran porcentaje de niños con trisomía 21 se observan. Pero también existe un porcentaje menor en donde las características en la ecografía no se detectan. Entonces, aún teniendo trisomía 21, puede no tener una translucencia nucal aumentada, pueden no observarse otras características a nivel de la ecografía, entonces pasar por desapercibido, ¿no? Aparte, volviendo a la consulta, la cardiopatía congénita habitualmente uno tiene que, para poder establecer un diagnóstico concreto, digamos, para lograr visualizar correctamente el corazoncito, uno debería esperar por lo menos hasta la semana 16, 18, haciéndola de una forma precoz, y si no a la semana 21 habitualmente, ahí uno puede concretamente valorar las cavidades del corazoncito del bebé y evidenciar si existe o no una cardiopatía. Bien, si nosotros no recibimos el diagnóstico durante el embarazo, eh, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué conviene o no recibirlo en el embarazo? ¿O por qué yo como mamá, a lo mejor con determinadas inquietudes o determinadas situaciones, a veces miedos, le tengo que pedir un estudio extra o tratar de confirmarlo? Porque muchas mamás llegan a la fundación diciendo que a ellas el diagnóstico no les cambió en nada, y muchas otras llegan con que se enteraron al nacimiento del bebé. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a tener el diagnóstico durante el embarazo? Bien, también me encanta porque son todas muy buenas preguntas y preguntas que tenemos muy frecuentemente en el consultorio. Antes quería comentar una cosa más que me quedé pensando mientras te escuchaba, Luz, con respecto a la consulta anterior. En algunos casos, algunas cardiopatías, uno puede llegar a ver o observar algo a nivel del screening prenatal, o sea, las 11, 12 semanas, pero no es la mayoría y tampoco uno puede establecer concretamente qué tipo de cardiopatía. Pero sí puede suceder que ya en el screening el especialista en imágenes pueda hacer una devolución de que posiblemente observe una cardiopatía, ¿no?
pero como les decía, para ver con mayor especificidad las características de las cavidades del corazoncito, ya tenemos que esperar a la semana 16, 18, e idealmente 21, ¿no? Bien, y volviendo, me quedé con eso que quería aclarar. Y Gracias. volviendo a la consulta, a la pregunta que me hacías, Luz, en realidad, sí es cierto que hay pacientes que prefieren, o hay mamás que prefieren papás, que prefieren conocerlo porque consideran que no le hubiera cambiado mucho la evolución del embarazo, pero la realidad es que conociéndolo con premura, primero permite digamos, de acuerdo a lo que hemos podido conversar con muchas familias, permite una perdón, se me fue la palabra, una preparación, eso es lo que quería decir, de la familia. A veces, al detectar algunas características, requieren de un seguimiento ecográfico más estricto o más dirigido, dependiendo la característica que se observe a nivel ecográfico, y también dependiendo las características que uno puede observar y dependiendo el diagnóstico, permite también prever en dónde va a ser el nacimiento del niño, porque no nos olvidemos que no en la totalidad de las ciudades en donde, digamos, no en todos los lugares tenemos centros de mayor complejidad que a la hora del nacimiento pueda llegar a requerir el niño. Entonces, conociéndolo con anticipación, uno puede anticiparse y programar para que el parto se desarrolle en un lugar que cuente con la complejidad necesaria, ¿no? Bien, acá justamente con respecto a esto entra un comentario de una mamá que dice, yo recibí la noticia cuando sacó la cabecita prácticamente. Ahí me preguntó, chicos, ¿hicimos la translucencia? Ahí nos dimos cuenta, nos mandaron la genetista, pero bueno, nunca vino a vernos. Eh, Pasa esto, ¿no? Lo que acabas de decir, a veces en la translucencia los indicadores no marcan un riesgo de tener el síndrome y tampoco se siguen con otros estudios que por ahí, por determinadas estadísticas que da la ecografía, nos pueden recomendar o no seguir con otro estudio. Y también creo que esto tiene que ver, y ahí vos me vas a ayudar mucho más, Emilia. En el mes de junio hicimos una charla en la Universidad de Barceló junto con ASDRA, que tiene que ver también, ¿no?, con el diagnóstico humanizado y esto de recibir la noticia, ¿no? Estamos recibiendo a nuestro hijo y a veces necesitamos esto de todos poder tener derecho a un diagnóstico humanizado y que podamos en semejante situación de emocionalidad que es el nacimiento de cualquier hijo nuestro, además que nos puedan dar de manera humana, consciente, comprendida y cuidada la noticia. Totalmente, es así. Creo que, bueno, puntualmente me pasó hace muy poco que me contactó una colega porque estaba haciendo su tesis en base al conocimiento o a la formación que recibimos sobre la transmisión de malas noticias. Entonces, me produjo una profunda alegría. Bueno, nosotras, como en mi especialidad, con mis colegas, tenemos mucho contacto y tenemos que aprender, porque creo que no es fácil tampoco, y cada pareja, cada familia recibe la noticia y necesita recibirla de una manera distinta, y es, creo, un desafío para los especialistas poder entender la forma de acompañarlos de la mejor manera. Y bueno, me alegra que podamos ahora poner en duda esto y profundizar para que más profesionales puedan hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí, Sí, yo creo que... Perdón, Rosario, no, sí te sí, dejo. sí, iba a leer el comentario acá que está muy relacionado con lo que estamos hablando, que acá preguntan si ese estudio no te genera condición a uno como padre y si realmente médicamente es necesario hacerlo. El estudio de diagnóstico de trisomía 21. Sí, En cuanto a condicionar, la verdad es que es una respuesta un poco subjetiva, ¿no? La realidad es que yo lo puedo explicar desde el punto de vista profesional, que
digamos, yo lo pienso como mamá, si tengo la oportunidad de que mi hijo tenga el control necesario que amerita y puedan hacer en el lugar que lo van a cuidar de la mejor manera, y yo preferiría conocerlo. Como obligatorio, no es obligatorio, y por supuesto que hay un montón de familias que deciden, aún con un screening alterado, no profundizar en los estudios, y es totalmente válido y aceptable, este, porque bueno, no es ni, digamos, no va a cambiar el curso, ni tampoco va a haber un tratamiento que nosotros podamos hacer hasta el momento, durante el embarazo, que cambie la evolución, eso es cierto. Es simplemente información que nos permite o nos ayuda a continuar y tomar decisiones con respecto al control del embarazo, ¿no? Bien, y también pregunto, ¿no? No todos los niños que tengan el síndrome pueden llegar a nacer con alguna complicación. Hay muchos niños que pueden tener un parto, que nacen a término y que no necesariamente van a tener una complicación, ¿o sí? No entendí la pregunta, perdón. No, si hay, o sea, si todos los niños que tienen síndrome de Down nacen con complicaciones en el parto, si se, Ah, todos no, tienen... no. Claro, no, por supuesto. Esto en realidad son herramientas, y el gran porcentaje lleva un embarazo normal y no amerita un centro de mayor complejidad. Pero bueno, siempre digo que si estamos en ese porcentaje menor que realmente lo meritamos, tener la posibilidad de acceder, ¿no? Y en el caso de que no hayamos recibido el diagnóstico durante el embarazo y nos enteramos de la noticia al nacimiento, bueno, ahí la recomendación, doctora, sería poder rápidamente ir a un especialista en el lugar adecuado para que nos guíe. La consulta LEGEM también, porque nosotros en la fundación tenemos la consulta prenatal, la consulta del recién nacido y demás, ¿verdad? Y de ahí ver de qué manera un profesional los encamina. Exactamente, totalmente. Por lo menos es tener la información disponible, ¿no? Toda la información para conocer bien cómo seguir. Bien, acá tenemos otro comentario. Dice, como padre de una persona con síndrome de Down, al haber evolucionado en los paradigmas y como padre considero que condicionar a un hijo con un estudio no le convence. ¿No es más importante si tiene una cardiopatía o una condición genética? Sí, entiendo que lo que está preguntando es a qué es lo que le debemos prestar atención, ¿no? Si a la condición genética o a la cardiopatía, tal vez una cosa trae la otra. Claro, pero Claro, sí, no sí, sé, sí, dice, no, no es condicionarlo, es simplemente conocer digamos, cuál es su condición, o sea, porque condicionarlo, cuál es su condición, habla más o menos de lo mismo. Este, prepararnos para algo con lo que, digamos, tenemos que conocer para poder controlarlo de la mejor manera posible. No es condicionarlo, porque no es algo que nosotros le estamos imponiendo. Simplemente es conocer cuáles son sus características para que tenga el mejor cuidado posible, ¿no? Y la Sí, cardiopatía, por supuesto, es importante, pero eso se va a hacer el control ecográfico. Por eso digo que a veces esto permite hacer un control más estricto, o en centros de mayor complejidad, porque también sucede eso, que uno habitualmente, sobre todo en el interior, uno hace los controles ecográficos o los controles de seguimiento, y me ha pasado de muchas mamás que le recomiendan ir a centros de mayor complejidad, porque digamos la aparatología o los instrumentos que utilizan no son digamos, son útiles cuando el embarazo no tiene ningún tipo de riesgo, pero a la hora de una mayor complejidad sería mejor hacerlos en otro lado, ¿no? y ojo que con esto nosotros lo estamos conversando aquí desde un punto de vista clínico, ¿no? Desde un punto de vista médico. Totalmente. Después es otra la realidad que hay que encarar y que creo que también amerita que por ahí alguno de los profesionales del área de
de contención terapéutica para la familia, que la tenemos a la licenciada Magdalena Tonellier, psicóloga, pueda hablar desde este otro punto de vista, ¿no? De qué nos aporta o no el diagnóstico durante el embarazo desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista psicológico, y ahí sí podemos hablar desde otro lugar. Hoy lo que nosotros estamos planteando con la consulta genética también es apuntar un poco esto a las cuestiones clínicas, a las cuestiones que podemos tener en cuenta antes o después del diagnóstico, durante el embarazo o posterior al embarazo, que nos, por lo menos desde lo clínico, nos ayude a estar atentos y saber cómo tenemos que seguir, ¿no? Que es también a todos los papás y a todos nuestros hijos, creo que nos preparamos de igual manera. Sea el primero, el segundo o el tercero, siempre hay cuestiones distintas de un embarazo a otro. Bueno, acá también una mamá nos plantea, no es condicionar, es saber por su cardiopatía, o por ejemplo, en mi caso, decidir si iba a una cesárea o un parto normal, que podía ser riesgoso para el bebé o no. Exactamente, es por ahí, al tener el diagnóstico, poder tomar decisiones desde el punto de vista médico, qué es lo más adecuado, qué es lo que nos aconsejan, pero bueno, como siempre decimos, ponernos en manos de nuestros obstetras, todo como, a ver, la medicina tampoco es una ciencia exacta, acá esto yo lo dejo en tus manos también, Emilia, ¿no? Puede haber algunos márgenes, sobre todo en las ecografías, que no nos terminen de dar una exactitud, y bueno, en eso supongo que también tenemos que pararnos. Creo que va a ser importante, por las consultas que fueron entrando y los comentarios, volver, primero comentarles que hubo una charla particularmente sobre esto que dimos en Buenos Aires, que está en la página de ASDRA y está también en la página de la Universidad Barceló, colgada. Fue una jornada que se hizo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde participaron diferentes profesionales. Hubo la doctora Moya, Graciela Moya, que lo vio desde la genética. Tuvimos también el acompañamiento de una psicóloga que tenía todo el conocimiento del perinatal, y después tuvimos la mirada de la Fundación LEGEM desde el diagnóstico humanizado y el derecho a tener este diagnóstico y la recepción de la noticia. Fue muy interesante, y esta mirada que plantean acá algunos papás se tuvo en cuenta. Los invitamos a que la vean, y también nosotros prever en los próximos vivos, contarles que seguramente la licenciada Magdalena se va a estar sumando y puede ser un tema interesante para tratar. Bueno, creo que por lo menos no vi otra consulta, no sé, Rosario, si vos estuviste ahí, pero veía que... No hay nada ahora, no sé si alguien quiere decir algo más, preguntar algo. Bueno, contarles, mientras vemos si aparece alguna otra consulta, que la doctora Emilia tiene su consulta de genética en la Fundación LEGEM. Ustedes pueden contactarse para pedir un turno con ella, para poder tener un diagnóstico, para poder tener, perdón, una consulta prenatal, para poder tener una consulta ya con nuestro bebé, y al mismo tiempo también la doctora hace la consulta pediátrica. Así que me imagino que dentro de la consulta LEGEM debe ser prácticamente imposible no hablar de genética en tu caso. Totalmente, totalmente. Aparte es lo que me apasiona. Así que siempre hago un lugarcito para conversar con los papás, si no tuvieron la oportunidad de hacerlo, lógicamente, para explicarles justamente esto. Bueno, Doc, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que tus viernes son largos. Nos has dado este espacio. La doctora atiende en la Fundación los días jueves, así que hoy ha sido un regalito que nos ha dado. Los invitamos a todos, como siempre, que puedan volver a ver este vivo. Me parece que vamos a tener que dividirlo en dos partes porque se nos cortó la mitad, pero va a estar cargado en el muro del Instagram de la Fundación. Y bueno, todos aquellos que tengan consultas o dudas nos pueden escribir a los correos que también queda en el post, y si no, comunicarse con nuestra secretaria para a través de ella poder encaminar cualquiera de las consultas. Gracias, Rosario, por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado, chicas. La verdad, un placer para mí
espero que les haya sido útil a todos. Pido disculpas si algunas cosas quedaron en el tintero y obviamente que los recibo cuando quieran para que podamos conversar. Y bueno, cuando quieran podemos hacer de las dudas que surjan alguna otra charla. Me encantó. Bueno, gracias Doc, gracias Rosario. Nos vemos el viernes que Gracias. viene. Chao, nos vemos. Chao, chao.